La mañana. En Puerto del Rosario se presentaba ayer el 10º Simposium de Esculturas. Participan 7 artistas de nivel a los que podemos ver ya trabajando en la calle y desarrollando todo su proceso creativo. Tenemos ya en el estudio a Toño Patayo, es el coordinador del evento y también artista. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos un poco, ya podemos ver a los artistas, ¿no? Usted incluido, haciendo esas esculturas. Usted se ha librado ahora un ratito que nos está atendiendo, pero bueno, pues ya están participando. Ese simposio de esculturas se presentaba ayer, ya se ha dado el pistoletazo de salida y ya los podemos ver. ¿En qué zonas están ubicados? En primer lugar, si me permite, me gustaría que me tutearas porque si no me encuentro incómodo. Y, a lo largo de todos mis años de profesor, me era muy difícil el que me trataran de usted. De hecho, no me trataron de usted casi nunca, pero bueno. Y llámame. Toño, pues Toño. Pues exactamente. Toño. Bueno, ¿quiénes estáis participando? Amancio González, que es uno de los escultores. Yo considero que Amancio González posiblemente sea el escultor figurativo de los más importantes que tiene España actualmente, de León. Afortunadamente tenemos en Fuerteventura unas cuantas obras, porque yo siempre pensé que una obra sola no era identificativa del escultor. La obra de un escultor se aprecia cuando le haces un seguimiento y ves varias obras, ¿no? Por eso, a lo largo de los simposios en Fuerteventura, yo siempre he invitado a escultores, a unos cuantos que han repetido, porque sí considero que son escultores muy importantes y que quiero que en Fuerteventura tengan un número de obras importantes que reflejen cuál ha sido toda su trayectoria a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, está Amancio, después tenemos a Cuba, a Juan Miguel Cuba, escultor majorero que yo descubrí en el año 2001, creo que fue, en una feria de artesanía, haciendo unas piezas pequeñitas, y le propuse si era capaz de hacer una pieza en una piedra grande. Me dijo, mándeme una piedra. Mándenme una piedra que yo la esculpo, hizo ¿no? una pieza que me encantó y a partir de ahí yo empecé a invitarlo en los diferentes simposios, hasta el punto que ahora... Tiene proyección internacional, sí, Juan Miguel está Cubas. paseándose ya por todo el mundo haciendo simposios. Después tenemos a Leopoldo Emperador, que es un compañero mío en la Real Academia Canaria de Bellas Artes y es el presidente de AICAP, que es la Asociación de Artistas Canarios, es escultor. Y es un extraordinario escultor, que además yo tenía muchas ganas de poder ir metiendo escultores canarios también. Y hay unos cuantos, y otros que no están porque no han querido venir, pero bueno. O no han podido, hay que decirlo, sí, ¿no? Sí, pero muchas veces es muy difícil, no es igual trabajar en un taller, un estudio, que trabajar en la calle. Claro, y con la presión del tiempo y la presión de la gente viéndote. Entonces hay mucha gente que dice... ¿Es algo que pone nervioso también a los artistas? Algunos, por eso no todos se prestan, ¿no? A esta historia. Además, por ejemplo, a partir de mañana empezamos a recibir los colegios, visitas escolares, claro, para que vean un poco cómo se trabaja. Y explicar un poquito también la obra. Entonces hay gente que prefiere seguir aislada en su mundo, en sus talleres. Bueno, y los que vienen porque les gusta también. Tenemos una escultora, Gemma Domínguez, es canaria, pero que vive en Costa Rica hace Costa Rica hace muchos años, 15 años. Y se está paseando también por todo el mundo. Ahora acabo de llegar de Azerbaiyán, de hacer una pieza preciosa en mármol. Y después tenemos también a Jorge Isaac, es otro escultor que descubrí, a este lo descubrí este año en la Feria de Artesanía. Lleva muchísimos años haciendo piezas no muy grandes,
y le propuse, creo que es muy interesante y la gente se va a quedar encantada con la escultura con lo que va a hacer. Sí, también va a enseñar obra pequeña de la que trae, que yo creo que sirve también para identificar un poco cuál es su obra. Madre mía, lo que están poniendo también de relevancia es esa feria de artesanía, ¿no? Que sí, sirve también de escaparate claro, a estos artistas. Es que vivir del arte es muy es difícil. muy complicado. Son muy poca gente las que logra vivir del arte y mucha gente apoya también en la artesanía. La diferencia al final de cuentas es que un artista crea para sí, sin preocuparse para nada el público. ¿Vale? Sí le gusta enseñar y contrastar su obra con después, pero no se plantea jamás. No es el objetivo. Sí. Sin embargo, un artesano piensa en... Que tiene que vender al final. Y que esa obra, cuanto más llegue y más público, se reproduzca, pues es más interesante. Son dos conceptos bastante diferenciados. Que a veces van ligados porque no queda otra. Sí. No sé si nos queda alguno más, porque eran 7. Edgardo Junco, Edgardo Junco argentino, que ya reside aquí en Fuerteventura hace muchísimos años. Yo creo que es pintor y escultor. Hay artistas que se mueven básicamente en la escultura y otros que nos movemos, tocamos todos los palos. ¿No? Le hemos pegado a casi todo. Y Edgardo Junco es uno de estos polifacéticos que tanto hace clarísimamente desde dibujo, pintura, grabado, ilustra y hace escultura también. Sí. En el caso de Edgardo Junco viene apoyado por una empresa y va a hacer una obra muy particular porque es una obra con material reciclado. Es la empresa que se encarga aquí de recoger todo el plástico, hierros y demás para reciclar. Pues bueno, hicieron esa propuesta, el ayuntamiento les hizo la propuesta, la aceptaron ellos y él va a usando material, ese material reciclado. Los demás usamos un material cada uno. ¿Cómo es, Toño? Porque ustedes contactan, tú contactas con los artistas, vas haciendo un seguimiento, vas intentando encontrar ese equilibrio la historia también. Es, por encima recordarte que cuando yo entré en política en el 99 a través de un amigo, porque llevaba muchísimos años diciendo o proponiendo que Puerto Rosario no tenía un museo de arte contemporáneo y que Puerto Rosario podríamos usar el continente llamado Puerto de Rosario para crear un contenido, ¿no? O sea, exactamente, un museo al aire libre. Y a todo el mundo le parecía genial la idea, qué buena, qué tal, y pasaban los años y nadie hacía nada. Y un día tuvimos una discusión fuerte en la que habían algunos políticos y me dijeron, pues bueno, ¿por qué no te presentas tú? Y entonces fue cuando yo decidí, yo dije una condición sola. Bueno, dos condiciones. Una que era ir en puestos de salida para asegurarme que salía y la segunda que iba a cultura, que era lo que me interesaba. Y bueno, yo creo que se dieron reír mucho porque cultura en aquella época, bueno, cuando yo entré en el ayuntamiento, el presupuesto eran 2 millones y algo de las antiguas pesetas, no de euros. No de euros. Y entonces yo le propuse a mis amigos, yo iba con Manolo Miranda en ese momento de segundo, que fue el alcalde, que yo creo que fue un excelente alcalde anteriormente, y en esa legislatura era una coalición entre Coalición Canaria y Partido Popular. Yo iba por el Partido Popular y Manolín, siendo el alcalde de Coalición Canaria, me dijo, Toño, le puse la idea sobre la mesa y me dice, ¿lo tienes claro? Y yo digo, sí, pues nos vamos a tirar al pozo, para adelante. Y en el primer simposium trajimos mármol de Carrara. Madre mía. No teníamos, pero si no tenían 2 millones de pesetas, hablamos con la empresa, le dije, les contamos que no teníamos un duro, pero que podríamos llegar a un acuerdo a través de cambiar impuestos y me dijeron, sí, pero ni te preocupes. No le voy a preguntar, no vamos a ahondar más en ese tema de los cambian impuestos, que ha sonado un poquito raro. No, en esa época, en follones. Cobraban, como tenía que pagar impuestos, se van descontando de esa cantidad pero nos daban la facilidad de poder tener aquí el mármol de Carrara. Y cuando estaban los artistas aquí, igual. Hemos pasado del mármol de Carrara al reciclaje. Claro, y a lo largo de eso yo he estado en 6 simposios, ese fue el primero. También es verdad que quise traer a un artista importante que tirara de los demás. Y entonces conocí a Eduardo Úrculo, que Eduardo Úrculo tiene obra, aunque ya murió,
pero afortunadamente Puerto Rosario se pudo hacer con una obra de él. Él tiene básicamente pintura, y la pintura tiene más de 50 museos del mundo, pero escultura solo tiene 6 esculturas. Y una está en Puerto del Rosario. Claro, ¿Y cuál es? La de las maletas, se llama Equipaje de Ultramar, está al lado de los Paragüitas. Sí, sí. Que hay otro juego de maletas, lo tiene Christian Dior en su colección privada, y la tercera colección de las maletas está en la estación de Atocha, en Madrid. Es importante hacer un repaso, ¿verdad? Cuando vienen estas ocasiones, para que nos demos cuenta de lo que hay. Y Puerto tiene ahora mismo cerca de 100 con las que 160 creo que eran, ¿no? Sí, 160 obras. Ahora vamos a las 160 con lo que estamos haciendo. Pero yo le quiero preguntar, usted desde que contacta con un artista, yo no sé en qué parámetros se plantea el simposium. ¿Se les da un límite? Entiendo que el tiempo sí, lógicamente, pero ¿hay un límite, hay alguna limitación en cuanto a proceso, en cuanto a idea, en cuanto a material? Sí, ¿se nosotros acota? Yo tuve claro desde un principio que esto iba a tener muchas trabas, y cuanta menos gente opinara, era más fácil de resolver la historia. Entonces yo tenía un equipo de colaboradores muy cercano, y hicimos un listado de escultores, entre ellos algunos que ya tenían mucho nombre internacional, y de hecho eran menos 2 españoles, los otros 4 eran todos escultores en el primer simposio, ¿no? A partir de ahí empieza a correrse la voz de que en Puerto Rosario se hace, porque son los mismos escultores los que van transmitiendo. Y entonces empiezan a mandar currículum. Es el 10º aniversario, pero no ha sido correlativo en el tiempo. ¿Realmente en qué año se produce? En el 2001. En el 2001 se empieza el primer simposio. Sí, este es el 10º. Hubo un impasse cuando yo abandono la política, y entonces ahora hemos logrado retomarlo en el 2015, que coincidió justo en el año en que se desplaza la academia, porque yo pedí a los académicos que cuando yo entré en la academia, que el acto me gustaría que fuera en Puerto Rosario, porque era con mi gente. Y coincidía al mismo tiempo el simposio. Bueno, los académicos quedaron impresionados de lo que habíamos hecho en Fuerteventura, porque en Tenerife en el año 73 se había logrado hacer un primer simposio que costó sangre, sudor y lágrimas. Lograron hacer el segundo y ya se pararon y no pudieron seguir adelante. Nosotros ya habíamos hecho 6 ediciones. Sí, y después en los 2 últimos años he retomado, me han llamado otra vez y hemos retomado. ¿Qué hemos tratado de hacer? Claro, yo no voy a imponer mi gusto, yo trato de que haya de todo. Y en escultura se ha hecho de todo. Vale, de escultura figurativa, escultura geométrica, escultura abstracta, montones de tipos de escultura de reciclaje, muchos materiales diferentes. Hemos hecho escultura en madera, en granito, en basalto, en hierro. ¿Pero ustedes lo determinan ya el artista o es el artista? No, ustedes nosotros tiene que ser... invitamos a los artistas, ¿qué artistas hacen hierro? Trabajan hierro. Vale, y este año vamos a hacer hierro, y entonces buscamos en nuestro archivo de todas las propuestas que hay y invitan a una serie de personas con unas ciertas premisas. No queremos gente que nos dé problemas. Y ya se lo contamos a nuestros amigos que ya han estado aquí. Y entonces por eso hemos tenido una suerte increíble con los escultores, porque los hay problemáticos, ¿eh? Hay escultores que se creen que están por encima de los demás, y no. Esas cosas. Es difícil coordinar una aventura de estas, ¿verdad? Y llegó un momento en que entre todos empezara a llegar información, de solicitudes de información, porque ya se comentaba que eran de los mejores simposios del mundo. Hay unas 150, 160 quizás ciudades en el mundo que se hagan simposios. Pues Puerto Rosario estuvo moviéndose durante esos años en los primeros puestos, sobre todo, decía todo el mundo, por el trato que se les daba aquí. La verdad es que los tratábamos increíblemente bien, y los llevábamos a conocer hasta Lanzarote, y los paseábamos por la isla con excursiones y todo. O sea, tratábamos de que fuera esencial
para que esto tuviera su repercusión, ¿no? ¿Y este año qué materiales se van a utilizar? Estamos trabajando con dos tipos de metales. Estamos trabajando con acero cortén y acero inoxidable. Y lo bueno del trabajar con metal es que no se hace polvo, porque los primeros simposios usábamos, cuando era el mármol y el granito, me acuerdo que los primeros simposios eran enfrente de donde está el aparcamiento ahora del muelle deportivo, que está enfrente, ahí se hacía. Ahora estamos en las escuevas. Vale. No hacemos polvo y la gente sí, siempre lo que más ha valorado es ver cómo nace una escultura. Ya decía Miguel Ángel que toda piedra esconde una escultura dentro. El problema está en cómo sacarla, ¿no? Hacerla a la luz. Igual que con los metales. En escultura de piedra, básicamente es ir quitando metal, piedra y aquí al revés. Vamos añadiendo metal y hacemos, ¿qué nos permite? Hacer esculturas bastante grandes, ¿no? Irnos a 4 o 5 metros, de entre 2 y 5 metros. Las esculturas de esta edición van a ser así, sí, entre 2 y 5 metros. Sí, sí, que desde que le ponemos la base, la mínima va a tener 3 metros. Vale, y la de 5 igual se sube a 6, 7 metros. Y luego, ¿cómo se determina en qué lugares va a ir ubicada? ¿O ya el artista que está creando ya sabe para qué lugares? Sí, hubo en algunos simposios donde ya les enseñábamos aunque ellos venían antes, con una idea más o menos preconcebida, pero les enseñábamos el sitio porque sí queríamos que se implicaran, porque no toda escultura funciona en todos los sitios, claro. Entonces, eso sí era importante que ellos vieran y muchos de ellos cambiaron incluso el proyecto y dicen, no, pues mira, para aquí se me ocurre esta idea. Hubo un escultor que se ha basado mucho en cactus después de haber visto la cantidad de cactus que había por aquí, por la isla, y hay unas cuantas esculturas inspiradas en los cactus. Ahora hablamos con el concejal de Cultura, que es un encanto de persona, que es el impulsor de este simposio, con Alejo Soler. Alejo Soler. Y, que ahora lleva ya servicios sociales. Sí. Y bueno, nos ha dado rienda suelta. Mi colaboradora desde el principio en el ayuntamiento, desde que yo estuve en el año 2001, es Laura Cubas, que ha aprendido un montón y toda la parte burocrática es la que también es importante. Claro. Importantísimo, importantísimo. Y ya hay unos cuantos sitios, de hecho, la escultura de Leopoldo Emperador nos pidieron que si se podía instalar en la zona de los hornos al lado del Herbania, esa recuperación que creo que está quedando bastante interesante, pues esa ya tiene ese sitio. Y tenemos ojeados unos cuantos sitios. Lo bueno también desde el momento en que nosotros empezamos a hacer esculturas, rápidamente Jardines empezó a colaborar con Cultura y escultura que había que colocar rápidamente. Ellos creaban una zona verde, tal, y eso ayudaba a Puerto Rosario a ir embelleciendo, ¿no? Claro. Un poquito la ciudad. Sí. ¿Y usted cómo lleva esto de ser organizador y parte, quiero decir, coordinador de todo el evento, pero también le toca artista? Me absorbía tanto que yo no quise participar nunca en los primeros. He participado en los dos últimos, nada más, porque ahora ya... ya lo tiene todo controlado, ya sabe cómo va la cosa. Los 3 primeros días estoy dedicado exclusivamente a que no le falta nada a nadie. También es verdad que ahora se está cortando con plasma el metal y al cortar con plasma ayuda muchísimo porque no hay ruido y es muy fácil cortar. No es como antes que tenías que meter en radiales continuamente, ¿no? Ahora vamos alternando. Y el proceso es partir de una idea. Yo tengo mi maqueta, bueno, ya cada uno hemos presentado una idea susceptible de que varíe, van a variar muy poco. Pero las maquetas se presentan una vez que ya han sido seleccionados. Sí, exactamente. Nos mandan 2, 3 proyectos y dentro de esos 2, 3 proyectos nosotros elegimos uno, pensando que tenemos 20 días para resolver y que tienen que ser de una cierta entidad, puesto que van a estar colocadas al aire libre. Entonces, si el espacio es muy amplio, pues pide un cierto volumen. Dimensiones mayores, ¿no? Y eso sí son las cosas que solemos mirar mucho.
Pero además sí estamos muy encantados porque están volviendo muchísimos escultores de vacaciones a Fuerteventura. Y hemos traído escultores desde, por poner los puntos extremos, desde Australia, Japón, Argentina, México, Finlandia, Rusia y media Europa. Hemos tenido escultores y eso enriquece muchísimo el parque, sí, el propio parque, sí, ¿no? y la gente le llama mucho la atención a la gente cuando viene el que se mantengan sin grafitis. Que haya un respeto también mucho. por parte de la Hay población, solo ¿no? una escultura que la tuvimos que cambiar de sitio porque era donde se sentaban un montón de niños pequeños todas las tardes y todos, claro, dejaron sus mensajes amorosos en la escultura. Y esa sí la hemos cambiado de sitio. Pero usted nos hablaba de ese proyecto suyo. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que va a hacer? A mi escultura. A su escultura, sí. Yo paso yo me muevo casi en un tipo de escultura que es el minimal, y el minimal es la presencia insignificante pero concreta de un volumen ocupando un espacio. No busco que sea una representación de algo, sino una presentación. Algo que aparece. Siempre parto de una cierta idea de algo que me sugiere. La escultura que está aquí al final de la calle Tenesor, que fue la última del último simposium que se hizo, estaba inspirada en las llaves antiguas, el agujero de la llave y el hueco de la llave. Y eso. Pero a partir de eso ya es una recreación que hay gente que dice, bueno, si yo lo digo, por eso no me gusta poner nombre a las esculturas. La que está detrás la más grande de todas, que es la que está detrás de la parada de guagua, se llama Nosigna. Y dicen, ¿por qué es Nosigna? Y dicen, no significa nada. Nosigna. Sí, no es exactamente ese volumen, que es enorme, porque aquella rotonda. Además, otra de las formas de las que dotamos al parque escultórico eran con empresas de aquí con las que fuimos a hablar y que fueron ellas las que se hicieron cargo yo conseguía una escultura de un escultor, la financiaban ellos y la colocaban, entonces poníamos en la placa donada a la ciudad de Puerto Rosario para la empresa tal, ¿no? Y esa fue una de las que yo la había donado al ayuntamiento, pero el hacerla, porque es enorme, mide 5 metros y pico, y tanto de altura como de ancho, y esa es la primera que puse en Nosigna. Después sigo poniendo, porque es que no quiero obligar al espectador a que vea algo que yo no he querido representar. Lo que pasa es que es complicado como espectador o como espectadora, ¿no? Siempre tendemos a interpretar, a dar significado a algo que nuestro cerebro no entiende a priori, ¿no? Es como que nos gusta encasillar y poner etiquetas porque es nuestra forma de entenderlas. Sí. Entonces, cuando alguien es profano en la materia, pues bueno, cuesta un poquito quitarse ese afán por poner etiquetas o significados. Creo que es mucho más enriquecedor el que la gente, sobre todo en la pintura abstracta, si la pintura, un mismo cuadro, a 100 personas que vemos ese cuadro, nos sugieren 100 cosas diferentes, el valor que tiene esa obra es potentísimo. Está sugiriendo, ha sido capaz de sugerir 100 cosas diferentes a la gente. Y yo en mis 30, yo di clase durante 30 y tantos años aquí en el Santo Tomás de Aquino, y cuando me decían mis alumnos, ay, profe, pero ¿tú por qué sabes que esto es mejor que esto otro? Digo, hombre, yo me guío por mis sentimientos y quizá por una formación, pero podemos hacer una demostración para que veáis que vosotros todos, casi todos, la mayoría, tenéis una sensibilidad que vosotros mismos no sois conscientes de que la tenéis. Y reunimos 30 y tantos trabajos de un curso de 30 y tantos alumnos. Y vamos a hacer una prueba. Los vamos a extender encima de una mesa. Yo voy a elegir 5. ¿Vale? Apunto, los numeramos y yo apunto 5. Y ustedes van a votar también por los que consideren mejores. Pues el 80% de los alumnos coincidían con... Y me decía, ay, profe, ¿y eso por qué? Y dice, pues por eso que inexplicable que todos llevamos dentro, que es una cierta sensibilidad
para hacia el ese mundo arte. en general, ¿no? Ujú. Tanto, igual que para la música, para el ballet, para cualquier cosa. Y a mí esa época fue para mí bastante divertida y muy enriquecedora, porque aprendes muchísimo también Ujú. de los alumnos, ¿no? Seguro. ¿Más parques en otras localidades? Porque En- sí que había sí, habido alguna vez, ¿verdad? Una edición que se ha hecho se han hecho ya, hicimos 4 ediciones en Corralejo, en una por lo Corralejo. privado, para Baku, cuando Ujú. ya me salí de la política. Yo cuando abandoné la política, pues, sobre todo cuando entré en academia, quise desvincularme totalmente de la política porque considero que no éticamente no debe estar reñido, puesto que la academia lo que vela es por el patrimonio, y el patrimonio es de todo. De hecho estamos emitiendo informes que nos piden para cuestiones. El último informe que emitimos fue para 5 hornos de cal Ujú. del Cotillo, propiedad del ayuntamiento, pero que ellos querían, el Cabildo nos pide que emitiéramos informes desde la academia, Ujú. unos vinculantes, pero suelen Se suelen tomarlo, tomarlo en claro, cuenta, en ¿no? cuenta. Y entonces, pero sí que yo creía que esa parte debería estar muy desvinculada de la política, Ujú. que no haya la menor duda de que cuando Ujú. la Cuando se academia emite un emite, informe haya es ninguna porque cosa por rara. un Sí. interés, sobre Puramente todo artístico. artístico. Ujú. Y, ya me perdí en lo que estaba diciendo. Si Pero, hablábamos de sí, los sí, estábamos parques hablando, ¿no? escultóricos del Baku, iniciativa privada. Hicimos Ujú. cuatro simposios arriba, en La Oliva, El Olivo. Corralejo. Ujú. Vale, de los cuales pues, ya tiene 20, no sé cuántas esculturas tiene ya. Y después Juan Miguel Cubas fue capaz de liar también a los políticos del sur, y creo que pues debe ser 5 o 6 simposios también los que Ujú. llevan ya, Los con que han hecho. un número más reducido De artistas de- invitados, ¿no? pero es Ujú. importantísimo porque ya la gente cuando hace encuestas, sobre todo con los turistas, una de las cosas que más, por ejemplo en Puerto sí, de las cosas que más valoran, Ujú. también es verdad que es Le lo que iba a más se sale. preguntar realmente, sí, es Mm. lo que más se sale de la norma, pero tampoco es una cosa que se potencie tanto a nivel bueno, de proclama o de divulgación, ¿no? Sí, pero vemos a todo el mundo cuando salen si De, bajas un día de cruceros y te vas ujú. verás a toda la gente en todas las esculturas que Que se aparecen ahí, paran. se paran, leen las que tienen información y en otras a hacerse fotos, ¿no? Ujú. Y, y tenemos un patrimonio pero enorme, enorme Porque es en uno de los esculturas. parques más grandes que existen en Europa. El más grande a nivel nacional, creo que es, o No por lo sé. ahí. Y de los más Hombre, grandes yo de no me Europa, atrevo sí. a competir, a tirarme un pozo, porque tanto Barcelona como las capitales grandes son tan grandes que empiezas solo en reconocimiento de bustos o de estatuas a También es personas. verdad. Pues, Ujú. pero que en poblaciones de menos de 200.000 habitantes no hay ninguna ciudad. De hecho, en el 2016 la guía Repsol Ujú. eh, en la guía Repsol, recomendaba 10 ciudades que era imprescindible ver para conocer su parque escultórico. Entre ellos estaba Puerto Rosario. Y para todos nosotros, para los que nos movemos en el mundo del arte y los que somos ciudadanos de Puerto Rosario, pues esas son cosas que sí nos llenan de orgullo, ¿no? Porque Puerto Rosario era una ciudad. Yo llegué a la isla en el año 57, yo soy hijo de padre militar, Ujú. y en esa época sí tenía una cosa muy curiosa, que eran las calles muy bien trazadas, las calles principales, que Ujú. era la 1 de Mayo, la León y Castillo, el Secundino Alonso y la que iba pegada al mar. A mi padre le llamaba la atención. Mi padre fue alcalde de Puerto Rosario en el año 63 y preguntaba el por qué Puerto Rosario habían tenido esa visión tan grande, y le explicaban los mayores de aquí de Puerto en esa época, que se había tenido en cuenta que 2 camellos a plena carga de aulaga, que la aulaga se empleaba para quemar la piedra de cal, pudieran cruzarse. Entonces, a plena carga, un camello ocupaba casi 4 metros y pico, Ajá. entre 4 y 5 metros, a plena carga. Entonces, para que Y se esa es la cruzaran. medida que habían utilizado esa, para esa trazar es la las explicación que daban calles, ellos de cómo se había y ahí trazado. tenemos esas calles, que es un lujo, esta misma. Ujú. 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 Que son muy anchas, la verdad que sí. Sí, digamos que la sabiduría popular
cuando se tiene en cuenta... Cuando se tiene en cuenta, es importante. Usted también participa en otros simposios he estado en otros lugares. por ahí fuera. Me he divertido mucho. Me divertí mucho en el en Normandía, en Francia, porque era curioso, era muy diferente. Éramos pintores, básicamente. Había nada más que 1 o 2 escultores, pero éramos 30 y tantos pintores. Y era un simposio donde 30 y tantas empresas ponían... Patrocinaban de alguna sí, manera, pero ponían, ¿no?, un objeto de su empresa, identificativo de su empresa. Por ejemplo, a un amigo mío que es un escultor que estuvo aquí, pero hizo pintura, y él le tocó un 2 caballos. 2 caballos de coche. Y lo pintó y lo dejó, vamos, una preciosidad y entonces las empresas al final cogían su obra y va uno por ese Saint-Lô, que es muy cerca de otro pueblo que está hermanado con Betancuria, porque es la misma zona. Y a mí me tocó una especie de... parecía una nevera, pero era un ropero, un armario, un armario para cuadros eléctricos. Y nada. Hay que tener inventiva, ¿no?, y creatividad para ponerle eso un poquito lo pinté todo por fuera, pero después hay gente que además, a uno que le tocó un piano, era un polaco creo que fue, empezó a envolverlo con unos papeles de platina y quedaba una cosa curiosísima, pero bueno, ya yo lo que quería era que permaneciera, y entonces digo, no, y voy a pintarlo de una forma que va a durar, ¿no? Y sobre todo, muy importante en estos certámenes es la convivencia entre las personas. Ahora yo tengo amigos, que es con lo que me quedo, amigos en todo el mundo, y lo que aprendes. Y ahí la prueba más grande, yo me siento súper orgulloso. Ayer lo decía yo en una presentación de Juan Miguel Cubas, porque Juan Miguel Cubas, sin tener una formación académica, porque no tuvo la suerte de poder asistir a escuelas o a facultades de Bellas Artes, ¿no?, ha sido capaz, digamos, universidad ha sido los simposios. Y me sorprende, y cada vez que lo veo más me sorprende. Y va a hacer una obra que va a ser una pasada. Una pasada, es sobre gallos de pelea, seguro. Y yo ya la veo, yo conociéndolo. Ya lo está proyectando en su mente. Toño Palayo, bueno, académico, coordinador del certamen, artista, ha sido un placer hablar con usted. Estaremos muy pendientes del desarrollo de este simposio. Sí, pásense por allí, le digo a todo el mundo que se pasen. Estamos en las escuevas allí, para que vean la evolución. Es curioso, sobre todo esta primera semana quizás no estamos más que cortando, pero ya a partir de la semana que viene empiezan a subir ya las esculturas hacia arriba. Y ya van tomando forma y ocupando la ciudad y este parque escultórico. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Ha sido un placer conocerte, y te sigo todos los días. Muchas gracias. Con lo cual, yo creo que ha sido un soplo. Muchas gracias. Bueno, pues está invitado cuando quiera también. Gracias. Aquí estamos.